día yo sentí el deseo de ir a misa ahí en el barrio, me sentaba al último y un novicio, me acuerdo, el novicio Alexis Cordero, las misas eran por la tarde, los sábados por la tarde. Entonces un día yo estaba en misa, yo siempre me sentaba al último y él se acerca y me dice: Antonio, te invitamos a formar un grupo juvenil. Y yo digo: ¿y cómo sabe mi nombre? Eso, ¿no? Entonces, y yo le digo: bueno, hermanito, digo, yo tenía 22 años. Le digo: bueno, pasó la semana en el trabajo, yo trabajaba en una fábrica, en el trabajo era grupo juvenil, yo nunca había ni siquiera escuchado. Entonces era eso, pero yo quería ir a ese grupo. ¿Qué pasa? El viernes mis amigos del trabajo me dicen: Antonio, acompáñanos a jugar un partido de fútbol el sábado. La reunión era a las 3:30, el partido era a las 2. Yo calculé, digo, juego primer tiempo y voy y si alcanzo. Bajé, el partido era en el Condado, bajé y conmigo juntaron los 11 y yo tuve que jugar todo el partido. Bueno, como quiera, subí al barrio, a la casa, me lavé la cara y todo, y subí y ya había terminado la reunión. Y entonces el hermano me dice: bueno, la próxima semana te esperamos. La próxima semana pasa igualito. Antonio, te invitamos en la revancha del partido anterior. Y eso. Fui a San Carlos, en cambio. En San Carlos era, yo decía, más cerca. Y eso. Fui y así mismo fui al partido. Ahí sí jugué el primer tiempo. Fui corriendo a la casa. Así mismo me lavé la cara. Subo y habían terminado la reunión. Y el hermano me dice: a ver, Antonio, dice, ahora te vas a decidir entre el Señor y el deporte. Y yo digo: ¿y de qué Señor me está hablando? Porque la verdad, escuchar, yo iba a misa, pero de que un Señor, no, ni siquiera nada, ¿no? Entonces, pero yo ahí le dije: hermanito, le aseguro que yo no le voy a fallar, voy a venir al grupo. Y así pasó, y ya empezamos el siguiente sábado, empecé y era del grupo juvenil acerca de la renovación carismática. Empecé a conocer el noviciado, empecé a ir a preparar con ellos el sábado el catecismo, el sábado dábamos catecismo con ellos, ahí subió el padre maestro un día, subió, y el padre ayudante, y yo dando catecismo, y yo ese día que estaba el maestro temblaba una barbaridad, pero era una alegría inmensa de saber que estaba haciendo algo. Y fue bonito, como les digo, fue el grupito creciendo. Y luego después, el grupo que ya más o menos cuando yo sentí esto de servirle a Dios, de la alegría inmensa, yo me sentaba así en algún lugar y me ponía a ver el horizonte. Y en el horizonte lo que veía y sentía era servir a los demás. Eso era, pero con una alegría enorme. Y ahí a los novicios, a los hermanos, un día les dije que cuando podía ir a hablar con el maestro, con el padre maestro, y ellos un día me dijeron: ya puedes venir a hablar con el maestro. Y bajé a hablar con el maestro Miguel Mendizábal, y él me dijo: Antonio, en la compañía se puede servirle a Dios de dos maneras, como sacerdote y como hermano. Y yo cuando escuché eso, yo le dije: quiero ser hermano.
así fue pasando el tiempo, las alegrías, y hasta cuando ya con el padre Luchito Ponce vieron que sí podía y ya vimos la hora de ir a Guayaquil, me mandaban a Guayaquil como postulante. Eso fue el 8 de mayo del 84. Estaba saliendo para Guayaquil. Eh, y fue allá y ahí fue bonito. Llegué al Colegio Javier, estaban unos maestrillos argentinos. Esto de jugar fútbol fue una cosa bonita cuando me dieron la lista, como lista de que lleve o que... Yo pensé que la vida religiosa era algo como, como digamos, como antiguamente se pensaba que era de vivir en pobreza, de vivir, de no hacer nada más que rezar y rezar, todo eso. Yo tenía un par de zapatos de fútbol. Un día cuando los dejé, los zapatos, yo me puse a llorar terriblemente porque me gustaba mucho el fútbol. Y decía, nunca más voy a jugar. Y entonces le dejé ahí los zapatos. Y era, qué cosa más curiosa. Llego a Guayaquil, los argentinos, lo primerito que me vinieron a preguntar, y eso hasta ahora no entiendo, que como que Dios les decía a ellos, oye, pregúntales de esto. Porque lo primerito que me viene a preguntar, ¿trajiste zapatos de fútbol? O sea, porque he sabido jugar, o sea, tenía la selección de profesores y ahí iba a jugar yo y todo eso, o sea, me tocó, entonces el padre Fernando Barredo fue a hacer los últimos votos allá en el colegio, lo hizo, y él iba allá al colegio y ahí le pedí por medio de teléfono convencional, porque ahí no había, estoy hablando de hace 40 años ya, no había teléfono celular, nada. Entonces le llamé a mi mami que por favor vaya a dar dejando en el noviciado mis zapatos y que el padre Barredo me fue llevando. O sea, dos cosas que yo, como les digo, yo tomé así la vida religiosa en una pobreza total. Yo llevé, me acuerdo, dos, dos de esos jabones de lavar ropa que yo pensé que con esos me iba a bañar, porque yo decía, de verdad no han de usar ni shampoo, nada. Y las dos cosas que no llevé ese día, como, o sea, imagínense, imaginémonos ponerse a pensar que trajiste zapatos de fútbol y si trajiste shampoo. O sea, las dos cosas que no llevé, esas cosas me preguntaron. Yo decía, pero ¿qué pasa? Y bueno, de ahí compramos con ellos y pasé bonito. Pasé desde mayo hasta septiembre, que ahí hice la petición de entrada al noviciado. Y el provincial entonces, padre José Araujo, me recibió, me dijo que sí me aceptaba. Y bajé, ahí entré. Después de estar en el Javier, mandaron unos 15 días a estar en la casa, ya para que haga la lista para ingresar. Y el 14 de septiembre del 84 estaba entrando al noviciado. Éramos 6, de los cuales conocía al padre, que en paz descanse porque murió, padre Víctor Betancourt. Con él, él como vivía allá en Guayaquil, con él íbamos con el grupo apostólico del colegio a dar catecismo, así, allá en los barrios pobres de allá de Guayaquil. Y a él le conocía, al único. De los 6 que entramos, le conocía al único, era a él. No le conocía a nadie más. Entré así, entramos.
Y bien, ahí cuando entramos estaban, el primer año estaba un novicio Iván Lara, Alberto Barba, y luego estaba Patricio Hinojosa, que murió, estaba también Juan Cabana, padre Juan Cabana, ellos estaban ahí. Ahí también estaban ya de junio. Cuando nosotros entramos hicieron los votos Tarcisio Vallejo, Santiago Ponce, Hernán Paredes, que empezaron en Junio Rado. Eso fue la vida de cómo empecé el, mi vida religiosa. Esto de ser hermano, eh, por lo que he conocido a los hermanos, yo digo, o sea, es una vida sencilla, humilde, encontrarme con el hermanito Lejardi, que era un español que andaba de sotana, y yo me acuerdo, decía, pero lo que es la vida, o sea, así me daba risa ver que él vivía en San Felipe, pero iba a trabajar en Tunchi. Y él, seguramente como nosotros llamamos así, el cucayo se metía unos 3, 4 panes en los bolsillos, porque debajo de la azotada tenía pantalón, entonces se llevaba pan. O sea, era una cosa verlo así, ¿no? Él era, por ejemplo, con qué alegría, por ejemplo, tenía él un toro de esos toro padre que sabía, era de esos para sacar hijos, ¿cómo le llaman esos toros? De cría, digamos así. Entonces, mirar con qué orgullo presentaba él, y él ahí en Riobamba, cómo presentaba su toro, así, ¿no? Encontrarme con el hermano Ceballos, que pasaba en la capilla, que pasaba cosiendo, el, el hermano, estuve en Guayaquil con el hermano Antonio Rodríguez, o sea, digamos espectaculares, ¿no? Los hermanos, sobre todo, como le digo, la sencillez. De todos estos hermanos, mirar así todos los que conocí, la sencillez, la humildad, o sea, era increíble. Venir en el año 90, venir a conocerle al hermano Ángel Vargas en el San Gabriel. Imagínense, él salía a las 7:30 más o menos y regresaba como a las 12 del día. Era el que llevaba las cartas, iba recogiendo todas las cartas. Yo no sé, pero iba por todo, siempre por los correos. Y siempre, cómo llegaba cansadísimo. Y yo alguna vez entré al cuarto de él, lo encontré en su cuarto porque de que tenía muchos callos, ¿no? Entonces, un día subí a verlo y me impactó verlo, pero al siguiente día, cómo estaba, y al siguiente día hacía lo mismo, o sea, iba y no se quejaba o no decía, no me gusta hacer o estoy cansado, nada de eso, ¿no? O sea, hermanos donde, mm, o sea, no es que he querido hacer como ellos, porque digo yo, o sea, como yo pienso, nunca debemos nosotros decir, yo quiero ser como él, porque todos somos distintos, o sea, no podemos ni siquiera imitar ni nada, si- sino porque Dios nos va regalando los dones y nosotros cada uno sabemos cómo, cómo hacerlo valer, digamos, ¿no? Pero mirar eso es lo que me ha llamado mucho la atención.